electromagnetismo, como dice en la presentación. Formo parte del Centro de Tecnología Biomédica, que es un centro muy importante de investigación que está en Madrid y que tiene, pues, detrás suya a una gran cantidad de profesores y publicaciones que permiten soportar la investigación. Entre las características de nuestro centro tiene muchas áreas de investigación, en neurociencia cognitiva, en biología de sistemas computacionales, en biomecánica, en biomateriales y ingeniería tisular, en bioelectromagnetismo, que es mi área y mi laboratorio, imágenes biomédicas, señales neurofisiológicas, conectividad cerebral y método de sincronización y magnetoencefalografía. Como veis, somos un centro que se dedica sobre todo al estudio de la actividad cerebral fundamentalmente. Nuestro centro de investigación tiene, en mi laboratorio, se dedica fundamentalmente a dos cosas, lo que llamamos dosimetría electromagnética ambiental y dosimetría electromagnética personal. También desarrollamos sistemas de estimulación magnética para el tratamiento de muchas patologías en diferentes niveles. Otra línea de investigación es el uso del crecimiento de axones, de neuronas axonales mediante campos electromagnéticos. También estudiamos los problemas de la hipersensibilidad al campo electromagnético y los campos electromagnéticos a nivel celular en animales transgénicos y en personas con patologías neurodegenerativas. ¿Qué buscamos cuando buscamos dosimetría ambiental del campo electromagnético? Fundamentalmente buscamos un sistema que sea eficaz para medir la radiación electromagnética, ya que actualmente es una de las grandes dificultades que tienen cualquier país, gobierno o también los usuarios y la población. No se conocen realmente cuáles son, digamos, los niveles reales de radiación. Por eso creemos que es inadecuado los procedimientos actuales de medida, ya que la mayoría de los sistemas de medida están realizando las medidas en procedimientos promediados. No existen registros en tiempo real y tienen un rango muy limitado de frecuencias cuando hay que estudiar el conjunto de las frecuencias que afectan a los seres vivos y concretamente a los humanos, ¿no? Y necesitamos sistemas por parte de las administraciones que permitan la captura de la radiación en tiempo real. Esto es lo que ven ustedes ahí, es un estudio que hicimos en una localidad próxima a Madrid, del estudio de la contaminación electromagnética en toda una población de 250.000 habitantes para establecer cuáles eran los niveles medios de radiación, que fue presentado en congreso en Halifax en el año 2011. También desarrollamos sistemas de dosimetría personal, porque consideramos que las personas cambian de lugar y no saben qué tasa de radiación relativa están recibiendo, sobre todo en algunos ambientes concretos, y permite que eso se pueda ser controlado de una manera clara. Estamos desarrollando en colaboración con el Dr. Johansson del Instituto Karolinska un proyecto de control o desarrollo de las medidas objetivas de hipersensibilidad. Saben ustedes que todavía esta patología no está reconocida por la OMS y parece que está muy discutida desde el punto de vista científico. Nosotros ya tenemos, digamos, resultados que nos permiten afirmar que efectivamente existen alteraciones en la actividad cerebral directamente relacionadas con la exposición a campos electromagnéticos, como demostramos también en esta presentación en un congreso donde vemos que la actividad del ritmo alfa cerebral en pacientes hipersensibles se modifica de forma muy clara. O sea, que parece que sí que existen modificaciones que luego intentaré explicar con más detalle. Esto es un poco la presentación de las cosas que hacemos nosotros y ahora voy a entrar un poquito a hablar en concreto, con no mucho tiempo, digamos qué es esto de los campos electromagnéticos y cómo pueden afectar a los seres vivos en general. Por tanto, es muy importante ver lo que llamamos el espectro electromagnético, qué cantidad de radiación estamos recibiendo constantemente y a qué nivel nos va a afectar. Fijaros que cuando hablamos de radiaciones siempre dividimos, o se ha dividido hasta ahora, en dos tipos de radiaciones, las que llamamos ionizantes, aquellas que tienen energía suficiente para romper las moléculas, los enlaces moleculares, y aquellas que llamamos no ionizantes, que hasta ahora se consideraban que no podían afectar a los seres vivos porque no transportaban energía suficiente. Bueno, sabemos que esto ya no es verdad, aunque sí es cierto que todavía se sigue dividiendo, digamos, la radiación en esos dos niveles. Pero primero hay que intentar establecer un poquito
ionizantes son aquellas que no tienen energía suficiente para ionizar la materia, por tanto, carecen de energía para producir efectos por sí mismos. Pero esta onda electromagnética, como hablábamos antes, tiene dos componentes, uno que es campo eléctrico y otro que es campo magnético. Ambos componentes son importantes a la hora de valorar cuál es el efecto a corto o largo plazo. Por eso, cuando nosotros queremos saber qué sucede en la interacción con un tejido, con una persona, etcétera, tenemos que hablar siempre de unidades de densidades de potencia. Quiere decir la cantidad de campo electromagnético que llega por unidad de superficie. Otro elemento importante a considerar es que no podemos confundir, que a veces se confunde, lo que es potencia de emisión, que es lo que la antena que va a producir la radiación tiene como potencia básica, y lo que es potencia de emisión, que es la radiación que nosotros recibimos. Siempre, o por lo menos las normativas, deberían fijarse fundamentalmente en lo que es la potencia de emisión, la cantidad de energía relativa que le llega a una persona en un momento concreto, esté donde esté, y esto es importante. Exactamente igual ocurre con los conceptos de exposición y de exposición poblacional controlada o no controlada. Ambos conceptos son que hay que tener claros a la hora de establecer relaciones. Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse es si son peligrosos para la salud los campos electromagnéticos que utilizamos hoy, digamos, en sistemas de comunicaciones. Pregunta difícil de contestación porque solamente se puede ver desde el punto de vista científico, conociendo cuál es la evidencia real actual. Y quizá todo esto esté en transición, porque en muy poco tiempo tendremos muchos más estudios que nos estén diciendo probablemente cosas diferentes a lo que hoy sabemos. Hoy ya sabemos bastante sobre ello y los estándares de seguridad que han establecido las administraciones públicas y las, digamos, diferentes fundaciones privadas y grupos de presión han dado lugar a que, digamos, estemos debatiendo constantemente sobre qué es el nivel de exposición segura. Todavía hoy no lo sabemos y creo que esa es un poco la línea en lo que tenemos que avanzar. Lo que sí sabemos es que la cantidad de radiación que estamos emitiendo a la atmósfera realmente ha crecido de forma espectacular en muy poco tiempo, ¿no? Si consideramos que las recomendaciones desde el año 2000 que se llevan haciendo, esto es la exposición a la población de no más allá de 0,6 voltios metro de forma sumatoria, sería un nivel de protección razonablemente suficiente para evitar conflictos. Vemos que ya, por lo menos en Europa, no sé en Perú, pero en Europa ya sobrepasamos desde el año 2007-2008 una tasa media de radiación que está por encima de ese nivel. Quiere decir que muchos estudios que encontramos de nivel básico, a nivel celular, a nivel con animales, encontramos respuestas importantes, digamos, superando ese nivel. Por eso hemos aconsejado a la población que no se exponga más allá de esos niveles de radiación. También existen otras preguntas que nos hacemos rápidamente. ¿Existen sistemas de control de la contaminación? Ya he comentado anteriormente que nosotros desarrollamos en nuestra línea de investigación sistemas de control porque actualmente los que hay son muy ineficaces y no están dando información real de lo que sucede. Y claro, de esta manera no podemos establecer realmente una relación causal entre las tasas de exposición y la respuesta de la población. No sabemos, por tanto, todas estas preguntas no sabemos todavía contestarlas de forma eficaz, ¿no? Por eso es muy importante que desarrollemos sistemas de dosimetría ambiental que tengan en cuenta por lo menos estos parámetros. Las medidas deben ser de pico a pico y no promediadas, las medidas deben ser en tiempo real, es decir, constantemente, y las medidas deben también establecer sistemas dosimétricos personales a personas que están constantemente expuestas. Por ejemplo, se me ocurre a los niños en los colegios, ¿no? No está muy controlado cuál es la tasa de exposición de niños en el colegio cuando hay sistemas de comunicación internos, sistemas Wi-Fi o cuando hay sistemas inalámbricos en todo el colegio. No tenemos bien controlado esos parámetros de relación. Por eso nosotros hemos desarrollado, en este caso, vuelvo a comentar el sistema que desarrollamos en el municipio de Leganés, en Madrid. Hemos desarrollado sistemas para la medida en tiempo real de toda la radiación electromagnética. Claro, el tema de la radiación electromagnética es un tema complejo porque las antenas de telefonía móvil, por ejemplo, situadas sobre un edificio, siempre se tiene la idea
de que van a producir mayor cantidad de radiación en las zonas próximas. Pero nos encontramos con paradojas como edificios que están construidos con elementos metálicos muy importantes y que pueden reflectar la propia radiación, encontrando que a lo mejor las personas más afectadas están en los pisos primeros del edificio y no en los pisos altos. Lo cual hace todavía el tema mucho más complejo y establecer mapas de radiación reales en las ciudades, que es necesario, realmente todavía no se ha abordado de forma masiva. Además nos estamos encontrando con que los sistemas radiantes, frente a los problemas que tiene la población frente a ellos, pues están últimamente camuflando de muchas maneras para evitar la respuesta de los ciudadanos frente a esto, ¿no? Nos encontramos, que estos son ejemplos de la ciudad de Madrid, donde edificios enteros han cambiado su fisonomía para ocultar antenas, como es a través de una chimenea, o como es a través de los elementos que se encuentran dentro de sistemas en la ciudad, o incluso árboles o palmeras. Es decir, que ahí realmente existe una preocupación en la sociedad importante sobre esto. Esto es un mapa de radiación que nosotros hicimos en el municipio de Leganés y que nos dio esos niveles de radiación, porque creemos que sí es muy importante que las autoridades realicen esos mapas para luego correlacionarlo realmente con los efectos sobre la salud. Pero vamos a ver un poco a qué llamamos efectos biológicos o efectos sobre la salud. Son alteraciones funcionales que cualquier sistema biológico puede tener en función de su exposición a un campo electromagnético. Estos pueden ser de dos maneras: unos reversibles, quiere decir que pueden retroceder en el tiempo, y otros irreversibles, quiere decir que se mantengan definitivamente alterados su sistema. En general nuestros sistemas son bastante reversibles y por tanto podemos explicar algunas de las no consecuencias precisamente por la flexibilidad de adaptación de los sistemas, ¿no? Y cuando se transforman en irreversibles ya son de carácter patológico y producen alteraciones del tipo que hablamos de las personas con hipersensibilidad que permanentemente están sometidas a ese problema, ¿no? Los campos electromagnéticos no tienen un sistema de detección por parte de nuestro organismo. No huelen, no tienen una estructura sensorial al respecto, no tenemos ningún receptor específico para ello y por tanto no podemos responder frente a ello, no nos podemos defender. Las personas hipersensibles en cambio sí lo hacen, se están defendiendo permanentemente frente a esa situación. Y esto es un tema bastante importante, porque son ellos los que responden, el resto de la población no responde frente a ellos, lo cual no quiere decir que no estén recibiendo, no estén teniendo problemas en este sitio. Por tanto, este es un tema para mí fundamental. Y claro, el profesor Johansson se preguntaba, ¿nuestro sistema es biológicamente compatible con este crecimiento exponencial de los campos electromagnéticos? Nuestro sistema inmunológico está diseñado, está preparado para combatir alergenos nuevos, o sea, productos que sistemas que van a producir respuestas inmunológicas, y la respuesta es clara: no estamos adaptados para ello. Necesitaríamos cientos de años de la cadena evolutiva para poder desarrollar esos mecanismos de adaptación. Por tanto, son mecanismos de respuesta siempre inadaptados los que vamos a obtener frente a este tipo de radiaciones. Eso es claro. Otro elemento que hay que tener en cuenta muy claro es que nuestros sistemas biológicos a nivel de la membrana celular tienen una diferencia de carga eléctrica permanentemente. Nuestro cerebro funciona con pequeñísimos campos magnéticos, varios millones de veces por debajo de lo que utiliza un teléfono móvil para funcionar normalmente. Por tanto, no hay que saber mucha física para entender que realmente esto puede interactuar de forma dramática. Pero ¿qué efectos están reconocidos o qué efectos podemos encontrar en el sistema biológico? Podemos encontrar tres tipos de efectos básicamente. Lo que llamamos efectos térmicos, la capacidad de calentar, digamos, con una radiofrecuencia un sistema biológico. Uno lo puede comprobar muy fácilmente cuando se sitúa un teléfono móvil en el oído y constantemente se le va calentando en función que pasa el tiempo. Eso quiere decir que es un efecto térmico comprobable diariamente, pero no es solamente el único efecto térmico. Hay efectos térmicos que realmente están producidos, digamos, a nivel central, muy importantes, que tienen una respuesta a través de una proteína que se llama heat shock protein. Esa proteína de efecto térmico va a producir alteraciones en el comportamiento celular. También existen efectos no térmicos que no tienen energía suficiente para subir la temperatura,
y también existen efectos no térmicos, que son los más interesantes y son los que vamos a intentar estudiar. El efecto térmico está regulado a partir de un sistema que se llama DOTAR en inglés, y que supone que uno está protegido si no sube la temperatura más allá de una potencia de 4 vatios por kilogramo. Y sobre este criterio está establecido, digamos, sobre 0,08 vatios kilogramo, está establecido todos los sistemas de protección. Porque lo primero que hay que decir es que todos los sistemas de protección, todas las normas de protección aprobadas internacionalmente, solo tienen en cuenta el criterio térmico como elemento de protección, como si fuera el único comprobado, el único que reconocen comprobado. Esto creo que es un error, y creo que, digamos, ya sabemos que existen otros efectos no térmicos. ¿Qué efectos no térmicos son fundamentales para nosotros? El primero es el efecto inductivo, la capacidad de inducir corrientes en el sistema biológico. Nuestros sistemas, ya he dicho antes, se comportan como sistemas con un balance eléctrico muy claro, y por tanto pueden inducir corrientes y modificar respuestas. Luego hay otro segundo sistema, que es un sistema de resonancia, que no me pararé a explicar porque es más complicado, y otro sistema que reorienta, digamos, moléculas. Estos sistemas están actuando directamente contra la respuesta biológica de forma clara. Y esto, claro, produce un montón de cambios que no voy a describir porque no tenemos tiempo en la membrana celular. Todos estos cambios van a producir alteraciones. Alteraciones que no quiere decir que sean patológicas, pero sí va a producir alteraciones que pueden ser patológicas o que pueden tener graves alteraciones a la salud a corto, medio y largo plazo, que hoy todavía no conocemos. Todos estos efectos, que vamos a pasar rápidamente, están bien estudiados y han sido desde hace casi 30 años estudiados y vistos y comprobados. Esto es un esquema que está planteado de cómo puede relacionarse los campos electromagnéticos EMF con los procesos degenerativos de muchas enfermedades degenerativas, como puede ser el cáncer. Este es un proceso desarrollado por una asociación francesa, se llama ARTAC, y que permite explicar cómo se liga la presencia de campos electromagnéticos con inflamación neurogénica, el estrés oxidativo y, por tanto, destrucción de la actividad neuronal. Parece en niveles bastante claros, según este esquema, que pueden modificar de forma clara la actividad biológica y producir, por tanto, degeneración celular, degeneración tisular, que daría lugar a procesos teratogénicos cancerígenos. Parece claro que por ahora tenemos suficientes argumentos, como ha demostrado el doctor Henry Lai de la Universidad de Washington, y todos estos que aparecen aquí al lado, en diferentes estudios, que la presencia de campos electromagnéticos de baja intensidad puede modificar claramente la actividad biológica y, por lo tanto, producir alteraciones de forma muy clara. La normativa, como decía antes, no se preocupa de este tema, solamente tiene que ver con efectos térmicos, no con efectos no térmicos, y nos protege teóricamente contra elevaciones de temperatura, pero no contra los demás, como si no existiera. La ICNRIP, que es la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes, encargada por la OMS de establecer un poco los criterios, sigue considerando que, por ejemplo, para sistemas de transmisión eléctrica, el nivel de protección tiene que estar para la población en 100 microteslas, cuando los estudios de Albun y Feisin, de hace ya bastante tiempo, consideran que la probabilidad de tener una leucemia infantil se duplica con exposiciones de 0,4 microteslas, es decir, 4.000 veces menos de lo que la normativa actual está protegiendo. En conclusión, la normativa actual es inadecuada para proteger la salud de los ciudadanos en este aspecto. Exactamente igual ocurre con la normativa de exposición a campo electromagnético de radiofrecuencia, donde los niveles de protección están situados, por ejemplo, en estos niveles que ahora les pongo, de 450 microvatios centímetro cuadrado para la frecuencia de 900 de GSM y 900 microvatios para la frecuencia de 900 de GSM. Estos dos niveles de referencia
niveles de referencia son totalmente inadecuados cuando estamos encontrando efectos por encima de 0,1 microvatios, de nuevo 4.000 veces menos de lo que aquí aparece. Por tanto, estos niveles han sido considerados por algunos gobiernos y nos encontramos con la paradoja que en muchos lugares del mundo y también en España encontramos normativas diferentes de protección a la salud. Parece que los ciudadanos de un país y de otro tuvieran diferentes criterios a la hora de valorar. Y nos encontramos con que en Europa casi la norma que tiene España es la que siguen la mayoría de los países, pero hay muchos lugares donde han comenzado a reducir esa norma, como es el caso de Italia, donde toda Italia tiene 10 microvatios, o en Nueva Gales del Sur, en Australia, donde tienen 0,001 microvatios por centímetro cuadrado. Parece que es necesario llegar a un consenso sobre cuál es el nivel real de protección, que desde luego no puede estar solamente sometido a criterios de protección térmica, como indica alguna gente, ¿no? Este es el monográfico que ha redactado la Comisión Internacional contra el Cáncer cuando fue reconocido que los campos electromagnéticos podían ser potencialmente cancerígenos para los seres humanos y por tanto ser clasificados en el nivel 2B, como muchos otros productos, pero que ha sido la primera vez que se clasificaba. Anteriormente estaba clasificado los campos electromagnéticos de baja frecuencia, pero ahora ya también se han incluido los campos electromagnéticos de frecuencia alta que se utilizan en telefonía, y este es el nivel de evidencia del grupo 2B que se ha establecido. Por tanto, mientras que la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes solamente considera probado que las células están afectadas por el efecto térmico, las investigaciones nos dicen lo contrario, que los cambios se están produciendo sin incrementos significativos de temperatura. Y por último, y no quiero aburrirles mucho más, quiero que contemplen este cuadro donde establece la relación que existe entre diferentes tipos de patologías que se han ido produciendo de investigaciones. Es un resumen de una asociación suiza de investigación donde para diferentes tipos de patologías, en función del nivel de radiación que ven ustedes aquí a la izquierda, en funciones de microvatios centímetros cuadrados de densidad de potencia, como cada uno de ellos, según va subiendo un peldaño la cantidad de radiación relativa, comienzan a producirse diferentes tipos de patologías. Y esto es importante ver como si la densidad de potencia tiene que ver con la producción de la enfermedad y cómo el incremento de la enfermedad tiene relación con ese incremento de potencia de emisión. Por tanto, creo que es claro, como ha recomendado el Parlamento Europeo varias veces, que los gobiernos, las administraciones, reduzcan sus niveles de exposición para la población y comience a estudiarse sistemas tanto de protección para la población como de reducción general que permitan controlarlo, así como sistemas de control que hoy no existen para establecer con precisión cómo es la tasa de relación relativa que está establecida. Yo creo que con esta exposición básica podríamos entrar en un diálogo que sería más productivo probablemente que continuar yo hablando. Cuando usted hablaba sobre la diferencia de exposición poblacional y de exposición ocupacional, mencionaba de que no se establece de manera clara esa diferencia, ¿no? Y mencionaba sobre el tema de emisiones y de las emisiones. Sí, efectivamente, vamos a ver, son dos preguntas. La primera pregunta es que hay una cosa sorprendente de toda la normativa internacional, y es que los niveles básicos de protección para la salud son diferentes para los trabajadores que están en un lugar de trabajo expuestos a campos electromagnéticos y para la población en general. No sabemos por qué razón sucede esto cuando las personas son personas en ambas situaciones, ¿no? Pero nos encontramos que fíjese usted que los niveles básicos de protección para trabajadores son de 0,4 vatios por kilo a los trabajadores y para el público en general es 0,08 vatios kilo. Aquí abajo ven la tabla de exposición como, digamos, la exposición de los trabajadores es muy superior en tasa de exposición de la que tiene el público en general. Esto es un absurdo que no tiene ningún sentido y que realmente no tiene niveles para nada de control. El segundo problema, un tema muy importante, es que en muchas normativas, cuando ustedes las leen, aparecen lo que llaman limitaciones en la potencia de emisión. Pero la potencia de emisión nos interesa poco. A nosotros nos interesa poco qué potencia
relativa de salida del procedimiento radiante, que es la antena, y la potencia de emisión es cuánto nos llega de esa radiación a nosotros. Por tanto, lo que habrá que valorar, lo que habrá que controlar, lo que habrá que medir, lo que habrá que establecer límites de protección es precisamente al nivel de inmisión. Inmisión para la población, inmisión en los colegios, inmisión en los centros de trabajo. Ese es el nivel que hay que controlar y por tanto es una diferencia bastante importante. La dificultad de esto es que no hay procedimientos de medida actualmente y por eso nosotros estamos trabajando en ello. El tema de la medición en valores SAR, entonces, no es un factor correcto de referencia, porque actualmente lo que se habla es solamente en términos de SAR, ¿no? El término se utiliza en Estados Unidos, en Europa, es la única referencia que la mayor parte de la gente conoce. Correcto, el problema es que el SAR fue un mecanismo que se desarrolló como consecuencia de lo establecido por el ICNRIP, la Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes. Este organismo, como encontró que la única evidencia clara era precisamente la evidencia térmica, desarrolló cuál era la tasa de radiación relativa que un tejido podría absorber antes de calentarse. Y por esa razón puso en marcha el criterio SAR. Pero si uno piensa un poco más, se da cuenta que este criterio solamente establece limitaciones para la exposición, el efecto térmico de la exposición, no para el efecto no térmico. Por tanto, es un criterio incorrecto para valorar el efecto sobre el cerebro, etcétera, ¿no? No vale para la exposición en tejidos. Sí contemplamos, sí estamos de acuerdo en que existen otros parámetros diferentes de efecto no térmico que se van a comportar de forma totalmente diferente y que nada tienen que ver con el efecto de temperatura. Bueno, doctor, y en la parte práctica, por ejemplo, ¿cómo uno se puede proteger de estas emisiones? Como público, como persona que anda en la calle y está totalmente inmersa, ¿no? en este medio, ¿cómo hago yo o cómo se supone que hacemos el público general? Bueno, este es un tema muy importante porque, claro, uno tiene lo primero que saber frente a qué se quiere proteger, porque no tiene nada que ver las protecciones frente a radiaciones de baja frecuencia producidas por un transformador eléctrico, una línea de transmisión o de conducción que tiene baja frecuencia, y por tanto el componente del campo magnético es el más importante a proteger frente a ello, que las emisiones producidas, por ejemplo, por sistemas de comunicaciones como la telefonía móvil o como los propios teléfonos móviles inalámbricos, ¿no? Cualquier sistema inalámbrico. Son dos niveles de protección totalmente diferentes. Uno nos debe proteger frente al campo magnético, el primero, y el otro frente al campo electromagnético, el segundo. Y por tanto los sistemas de protección son diferentes también. Protegerse frente al campo magnético es lo más complicado. Entonces ahí hay que tener en cuenta sobre todo el criterio de la distancia. Hay que tener en cuenta que el campo magnético se disminuye en función del cuadrado de la distancia. Es decir, que si uno se separa de la fuente de emisión, en muy poca distancia va a tener un campo prácticamente cero. Y ese es el nivel de protección. Nosotros recomendamos habitualmente que se sitúen viviendas y elementos de protección a una distancia superior a 1 metro por kilovoltio de transmisión en baja frecuencia. Es decir, que esta distancia permitiría tener ya un nivel suficiente, porque apantallar con el campo magnético, por ejemplo, si tenemos un transformador de corriente eléctrica debajo de una vivienda, es muy complicado, es prácticamente dificilísimo. Entonces, lo mejor es separarlo. Yo creo que es una medida que antiguamente se hacía de forma espontánea, separarse de esos niveles, y hoy nos encontramos en muchas normativas debajo de las casas, lo cual dificulta mucho protegerlos. Y con respecto al campo electromagnético, los niveles de protección ya se complican más, ¿no? Porque desde luego hay que intentar que la mayoría de la población, como decía anteriormente, tenga tasas de radiación relativa producida por los sistemas de telefonía móvil lo más pequeña posible. Nosotros estamos recomendando en torno a 0,1 microvatios centímetro cuadrado, cuando la mayoría de las normativas, multiplican esto por una cantidad bastante grande. Pero sabemos que con esos niveles de radiación
en ciudades con las pruebas que nosotros hemos realizado, pueden funcionar los sistemas de comunicación. Por tanto, no hay ninguna necesidad de exponer a la población a radiofrecuencias de forma muy intensa. Esa es una primera manera de proteger. La segunda es aquellos sistemas que dependen del individuo, de la persona, como es el propio teléfono portátil, el teléfono móvil, que digamos hay que educar a la población para un uso responsable de ese sistema. Y por ejemplo, que los niños no utilicen el teléfono móvil, que las mujeres embarazadas, que tienen un riesgo más importante para el feto en formación, digamos, tampoco lo utilicen, y que nosotros tengamos unas normas de protección suficientemente claras para evitar la sobreexposición. Por ejemplo, no utilizar el teléfono móvil de forma acumulativa más de 1 hora al día, esperar a que la llamada se establezca, porque el comienzo de la llamada se produce la máxima reacción y luego el teléfono regula en función a la distancia de la antena, digamos, una reacción que puede ser la mitad o la tercera parte de lo producido. En fin, hay una serie de normas posibles de poner en marcha que van a proteger bastante. Con respecto a las casas, proteger, digamos, apantallar las casas es un tema muy complejo, porque tenemos infinidad de sistemas de radiación a la vez, simultánea, y por tanto hace muy difícil que podamos establecer realmente sistemas eficaces, complicados. Hay espacios que según uno se puede apantallar, pues con sistemas continuos de metálicos sobre las paredes, con algunas pinturas conductoras que tienen eficacia. Nosotros hemos probado varios sistemas de pintura conductora y parece que son eficaces a un nivel, reducen un 20-30% de la tasa de radiación, si están bien extendidas, si también protegen las ventanas, etcétera, que puede uno prepararse frente a ellos. Pero en general, lo mejor es que las autoridades redujeran la tasa media de exposición. Mi pregunta es, como sabemos que acá en Perú no hay mucha discusión sobre el tema, y muchos jóvenes llevan su celular en el bolsillo del pantalón. Entonces ahí hay una sensibilidad que ya van desarrollando la mayoría, que es vibración de piel, que si no desde recibir una llamada empieza a vibrar la piel. Entonces, si esta persona no se protege, no se trata, entonces, ¿cuál es el padecimiento que viene o cuál es la enfermedad que viene a consecuencia de esta exposición que recibe constantemente desde el celular? Bueno, es un tema interesante porque efectivamente ahí estamos entrando en lo que llamábamos antes el efecto térmico, ¿no? Porque habitualmente los jóvenes, bueno, no solamente los jóvenes, mucha gente lleva el celular en el bolsillo del pantalón. El bolsillo del pantalón muy cerca de sus sistemas de reproducción, tanto los chicos como las chicas. Y hay varios estudios donde comprueban que la tasa de producción de esperma, por ejemplo, en chicos jóvenes, sobre todo un estudio que se ha hecho en Inglaterra interesante sobre ello, ha disminuido de forma muy clara en aquellas personas que utilizan el teléfono móvil, porque incremento de temperatura en la zona gonadal, digamos de 1 o 2 grados, van a producir cambios en el procedimiento de generación de esperma, tanto en la calidad como en la cantidad, y eso va a producir consecuencias importantes en la población. Nos estamos dando cuenta que, sobre todo en las sociedades desarrolladas, no sé ustedes por allí cómo están, pero en Europa cada vez la tasa de fertilidad es menor, y algo tiene que ver esta situación. También hay estudios relacionados con este tema en mujeres gestantes, ¿no? Cómo se modifican las condiciones de evolución fetal en relación con la exposición a esos campos electromagnéticos. Es decir, que todo eso es un sistema delicado, poco estudiado por ahora, pero que yo recomiendo a todo el mundo que tenga mucha protección y no se coloque de forma habitual los teléfonos en los bolsillos del pantalón. Doctor Maestro, una última pregunta. ¿Por qué la OMS avala los elevados niveles de exposición con límites máximos permisibles establecidos por el ICNIR? Porque siempre se toma el ICNIR como fuente de referencia y prácticamente es la organización que tiene la última palabra, y no se escucha a los investigadores como el querido Maestro o como Johansson,
o poder a Davis en estos casos, ¿no? ¿Qué opinión nos tiene usted, por favor? Bueno, como sabemos, este es un mundo de intereses muy importante y esto nadie lo puede ignorar, ¿no? Es un mundo de intereses donde las presiones sobre los científicos también son muy importantes, porque investigar es tener dinero para investigar y claro, que los investigadores puedan hacerlo dependen de la llegada de fondos en muchos casos, ¿no? Lo que sí entiendo es que la OMS, digamos, ha tenido una posición, como se saben ustedes, la Organización Mundial de la Salud montó un grupo de investigación en este campo que se llamaba EMF, Electromagnetic Field Project. Este grupo de investigación se construyó en el año 2000 más o menos y quedaron que para el año 2005 tendría establecidos unos efectos claros. El tiempo ha pasado y estamos en el año 2013 y aún no tenemos una idea clara. Solamente, digamos, la discusión, la controversia científica en que se mueve el tema, en que unos dicen que producen estos problemas y otros dicen que no, lleva a que no tomen ninguna posición. Y la ICNRP en sus revisiones que ha hecho hasta ahora de las publicaciones siempre ha dejado fuera a todas aquellas investigaciones que han encontrado algún tipo de efecto, digamos, por debajo, porque han considerado que son inconsistentes, poco soportables, no tienen evidencia, etcétera, ¿no? Y hasta ahora solamente considera como evidencia científica comprobada el efecto térmico. Mientras que eso no suceda, será complicado el cambio de opinión. Pero a pesar de eso, a pesar de la opinión del ICNRP, que realmente el ICNIRP es el que ha establecido un poco el criterio, debo decir que el ICNIRP aparece como un grupo independiente de investigadores, pero que no se comporta como tal, ¿no? Porque realmente en él no participa mucha gente. Es el ejemplo de lo que sucedió con la Asociación contra el Cáncer. En el momento que varió un poquito la composición, apareció como probablemente cancerígeno, digamos, la exposición a campo electromagnético. Yo creo que en poco tiempo sucederán cosas similares en el ICNIRP, porque realmente hay demasiada evidencia científica ya de que niveles altos de exposición van a tener consecuencias importantes en la salud de los ciudadanos, ¿no? Y ya digo, hasta el Parlamento Europeo, que no es sospechoso de nada, está recomendando a todos los gobiernos reducir las normativas, reducir las tasas de exposición medio de la población. Doctor Seferino Maestro, muy agradecido desde Lima, Perú, y aquí los participantes en el curso de contaminación electromagnética agradecidos por su clara exposición. Pues muchas gracias por haberme atendido. No sé si he sido suficientemente claro en la exposición y si han entendido bien mi argumentación, y siempre a su disposición para lo que quieran. Doctor, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes para usted y bueno, encantado, ¿eh? Muy buenos días. Buenos días para ustedes. Hasta luego.